Empezar como siempre con las portadas y esta que es muy importante, que ojalá también fuese portada en algunos medios de comunicación, ya que cuando se trata de Venezuela siempre hay atención, pero cuando las noticias son malas, pero cuando son buenas, cuando tienen otra relevancia, otra intención y otro tratamiento, pues no. Últimas noticias de Venezuela este martes 7 de diciembre dice: apoyo a Maduro en la ONU llega a un 92%, solo 16 naciones de 193 insisten en desconocer el gobierno nacional. Hay que poner los nombres de cada una de esas naciones, pero lo que ocurrió ayer es muy importante, lo destaca el sumario de esta nota. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por contundente mayoría las credenciales del gobierno de Nicolás Maduro como legítimo representante de Venezuela en ese organismo. Colombia y Estados Unidos encabezan la lista de enemigos de este país en la ONU. Imagínense ustedes, Colombia votando junto a Estados Unidos para desconocer a un gobierno legítimo, a diferencia de lo que lo hacen más de 190 naciones. Este es un dato importante. La pregunta es: ¿qué hacen ahora con el supuesto gobierno interino? Todos los demás países, entre ellos, por ejemplo, los de América Latina, que conformaron con solo ese propósito el famoso grupo ya desaparecido Grupo de Lima. Ese Grupo de Lima reconocía a un tal Juan Guaidó, que ahora además debería dar cara a la justicia para que aclare dónde está la plata que él usó indebida, ilegítima y inmoralmente de los venezolanos. Ahí tienen ustedes, más de 180 naciones apoyaron y le reconocieron el gobierno de Nicolás Maduro. Un paso muy importante para una cosa que siempre se dijo: la historia le dará la razón, porque no había ningún motivo, ninguna razón ni circunstancia para desconocer a un gobierno legítimo. También noticia muy importante, en el costado izquierdo, a 930,000 barriles diarios aumentó la producción de PDVSA. La extracción del crudo se ha duplicado desde diciembre del año pasado y se aproxima a la meta de 1 millón de barriles por día para el cierre del año 2021. Obviamente, esto es una inyección directa en la economía de Venezuela, lo cual alivia los grandes problemas ocasionados por el bloqueo, por el hostigamiento y además por el hostigamiento de orden económico legal que se desató a partir de la postura de Estados Unidos. Esto es muy importante. Ojalá el año 2022 constituya un salto significativo, como ya lo anunció el propio Nicolás Maduro en la reunión de la semana pasada con los gobernadores electos de ese país. Y de paso también, en la parte inferior se ve la fotografía de Jorge Arraza, quien es el candidato para ser gobernador de Barines. Ahí está, de Barín, ahí tienen ustedes la fotografía, se lo tiene ahí en la proselitismo electoral. Pasamos a otro tema, el pueblo de Bolivia. Ahora el pueblo se destaca algo que no se conocía y que además constituye un gran acontecimiento para el análisis de lo que ocurrió durante la dictadura de la señora Yanine Áñez. A pocas semanas de la posesión de Luis Arce, el régimen de Yanine Áñez pidió armamento a Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Para qué? Aquí se lo destaca. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que el pedido de pertrecho se hizo en momentos en los que se preparaba un segundo golpe de Estado con la participación de mercenarios extranjeros. Esto es muy grave, esto es muy lamentable, esto dice mucho del comportamiento político de la señora Yanine Áñez, que además está procesada y se pide una sanción penal de 10 años de cárcel. Esto prácticamente queda corto frente a lo que ella intentaba hacer, lo que hizo y además las secuelas que dejó en más de 30 fallecidos en 2 masacres que ustedes conocen perfectamente, que se ha abordado el tema. Pero aparte, la violentación de la Constitución, los procedimientos, y no se olviden que además lo que sí se concretó, a diferencia de que Estados Unidos y Gran Bretaña no le dio, es la prestación de armamento de parte de Ecuador, del señor Lenín Moreno Garcés, y de Argentina, del señor Mauricio Macri. Los dos presidentes deberían ser sancionados legalmente en cada uno de sus países, porque eso viola acuerdos internacionales. Proveer armas a otro país para reprimir a su pueblo se constituye, dicen los expertos, en delitos de lesa humanidad. Y eso, en Argentina como en Ecuador, parecería que está ahí estancado. Grave la noticia y grave el tema, además, que lo destaca el diario El Pueblo de Bolivia.
Veamos ahora lo que dice el diario La República a propósito de lo que ayer a las 23 horas con 11 minutos más o menos ya el presidente Pedro Castillo lanzó un tuit en el que destacaba que se daba por finalizados los diálogos ya con los actores políticos y que los resultados para él, según su punto de vista, eran positivos. ¿Qué dice el cardenal Barreto, que comenta la actitud de Keiko y López Aliaga de no concurrir a la reunión en Palacio? Negarse al diálogo es negar el camino democrático, dice el cardenal. Sobre los cuestionamientos que se le hacen al presidente Pedro Castillo, explicó que le preocupa la falta de transparencia y del cuidado del manejo político para evitar las suspicacias. Barreto planteó que la iniciativa de la Iglesia Católica llamada Resucita Perú ahora puede ser un espacio de encuentro para resolver la actual crisis a través del diálogo. Crisis que además el propio cardenal y los propios medios de comunicación saben que es inducida por parte de la oposición, por los señores Keiko Fujimori y López Aliaga, que lo que intentan es, lo que no pudieron en las urnas, hacerlo vía el Congreso del Perú. En la parte inferior, una fotografía de espaldas del presidente Pedro Castillo que dice: Congreso debate hoy si admiten la moción de la vacancia. Esto es muy importante tenerlo presente porque será parte de la agenda informativa del día de hoy. Estamos pendientes de aquello y también hay otros temas de interés, pero ahí está. Voceros de Somos Perú, Partido Morado, Juntos por el Perú, Podemos, Perú Libre y Avanza País se pronunciaron en contra de la moción de vacancia, igual que APP. En AP la mayoría rechaza la iniciativa. Lo que dirían normalmente y con tono incluso irónico es: déjenlo gobernar para que después lo juzguen por sus acciones. Pero no han pasado ni 6 meses y siguen en la misma actitud de boicot. Pasamos al diario La Tercera de Chile a propósito de lo que insistimos, el proceso electoral a 13 días del balotaje. La Moneda pone presión a 17 proyectos de la agenda de seguridad. ¿Por qué La Moneda pone presión a 17 proyectos de la agenda de seguridad? Porque suponemos, y esto es un comentario solamente personal, que si ganara Gabriel Boric, todo lo que deja pendiente el señor Sebastián Piñera será bastante duro, bastante difícil para el próximo presidente, es decir, para Gabriel Boric, de ganar las elecciones. Entonces, ¿qué hace? Se adelanta porque sabe que el señor José Antonio Kast en todas las encuestas, pero en todas las encuestas hasta este momento pierde la presidencia de la República de Chile. Y ahí tienen en la parte inferior también, equipo económico de Boric propone acotar reforma tributaria a 5 puntos en 4 años. Las ofertas, los planteamientos de Gabriel Boric son incluso los que más generan la conversación pública, porque el del otro lado, el señor José Antonio Kast, en cambio solo genera rechazo, preocupación y además sospecha de que lo que promete lo pueda cumplir en caso de llegar a la presidencia. Pero este tema es muy importante. La Moneda pone presión a 17 proyectos de la agenda de seguridad a 13 días del balotaje. Quiere dejar al país en manos de esquemas, modelos y sistemas de seguridad antes que en sistemas de bienestar. Y el diario de ahora del Ecuador sorprende con un titular que pone de portada la fotografía, la imagen del presidente Guillermo Lasso, con un titular prácticamente editorial que dice: con voluntad no se gobierna, a propósito de las medidas que asume ya el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué dice el texto? En campaña, Guillermo Lasso ofreció bajar los impuestos. Para al llegar a la presidencia se inclinó por una reforma tributaria que crea nuevas cargas. Al despilfarro de administraciones pasadas hay que sumar más cuentas atrasadas de lo que preveía y lo que le hizo aterrizar y tomar esa decisión. Lo hizo aterrizar. Pues habría que pensarlo 2 veces porque buena parte de sus ofertas de campaña no se han cumplido. Es más, en algunas incluso ha mentido. Pero lo que no dice el diario La Hora el día de hoy, que es muy importante, es que la Asamblea Nacional del Ecuador hoy debate y toma decisiones sobre el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, donde está señalado con varias cuentas el presidente Guillermo Lasso, y que el día de ayer además se abrieron ya varios archivos donde se dan cuenta no solamente de él, sino de muchos de los que le acompañan en su gestión, muchos de los que apoyaron económicamente en campaña y muchos de los que hacen también lobby político, y ahora algunos de ellos tienen incluso embajadas o están en estas condiciones de apego al gobierno de Guillermo Lasso. El día de hoy es muy importante, la agenda informativa ecuatoriana está pendiente de lo que ocurra en la Asamblea, porque de votar el informe mayoritariamente
Además, se revelarían dos cosas. Uno, hasta dónde los que se dicen opositores al gobierno de Guillermo Lasso, como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachacutic, efectivamente están por la oposición y porque se defienda la ley. Por el caso contrario, de no hacerlo, evidentemente quedará marcada y revelada una vez más la coalición o la cohabitación política entre Pachacutic, Izquierda Democrática y el gobierno del señor Guillermo Lasso. Y el otro elemento es, si se vota a favor y se gana, ¿cuál es el destino? Porque la comisión lo que recomienda es el juicio político y además la destitución de Guillermo Lasso por 4 faltas graves que habría cometido cuando escribió su candidatura. Así que la hora, bien que critique en parte, pero no ponga de lado o deje por fuera lo más importante si vamos a hablar de la política. Porque por otro lado, hay temas importantes que no están en la agenda del diario La Hora. Y nos vamos a página 12 rápidamente por el tema bastante local a propósito de lo que ocurrió en la Unión Cívica Radical. En la última reunión para componer la interna radical se cruzaron insultos y hasta volaron vasos. Con ese resultado también se hizo añicos del bloque de la Unión Cívica Radical en diputados con la salida del sector de Lostau y Jacobiti. Disconformes con la reelección de Negri como presidente, el próximo round será por la conducción del partido entre el propio Lostau y el gobernador Morales. Asuntos de orden interno que no llaman mucho la atención, pero ahí tenemos lo que es este momento la política en Argentina y lo destaca página 12. Pasamos al diario El País a propósito de las aglomeraciones, a propósito de las Navidades, en pleno rebrote del caos, aquí tienen ustedes la imagen de Madrid. Aquí dice, las calles comerciales de las principales ciudades en imagen Preciados en Madrid, en el centro de Madrid, registran este puente una gran afluencia en público. Sanidad de los expertos llaman la prudencia ante el alza de los contagios y brotes como los del Hospital Regional de Málaga, con 68 infectados. En todas partes, no solamente en Europa, en España en particular, hay una confluencia de compras de última hora para las Navidades y no me imagino cómo será la última semana. Así que si es que hay un rebrote, ya podemos anticipar que aquí está la causa principal. Lo mismo pasó en Ecuador con las fiestas de Quito. Evidentemente se tomará muy en cuenta lo que pase en los próximos días a propósito del rebrote en contagios por las fiestas de Quito. Y en el titular principal, algo que es de más de orden local, el Día de la Constitución exhibe la falta de consenso para su reforma. Lo habíamos comentado ya, así que lo dejamos ahí para que se quede como un dato más de la realidad. Pero veremos más adelante lo que está en el titular de arriba. Estados Unidos declara el boicot diplomático a los Juegos de Pekín. Vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la portada del portal, o el portal ya de Telesur, nuestra casa informativa. El Congreso peruano debatirá moción de vacancia contra Pedro Castillo. Se espera que la moción contra Pedro Castillo no avance debido a la falta de apoyo por parte de las bancadas de izquierda y de los independientes. Esto ya lo comentamos. Vamos a ver en el costado derecho noticias de última hora en América. Explosión por pirotecnia en México deja al menos 30 heridos. Se repite una vez más este grave hecho en México. Ha ocurrido varias ocasiones y ahora se reitera. Medios sirios reportan el ataque israelí contra el puerto de Latakia. Esto ya se vio, ya se está sintiendo de nuevo el ataque israelí. No es que había paz, no es que había acuerdo con Estados Unidos, pero Israel sigue atacando a Siria. Y en Colombia se exigirá carnet de vacunación anti-COVID a los viajeros. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se podrá entrar a Colombia con el carnet de haber recibido al menos las 2 dosis. Si se habla de una tercera, de un refuerzo, mucho mejor. Y como dijimos ya, en Estados Unidos el número de contagios superó la barrera de los 50 millones. 50 millones de contagios ha registrado Estados Unidos desde que empezó la pandemia y los fallecidos llegan ya a 810.254. Casi 1 millón de fallecidos contempla Estados Unidos. Mientras que en América Latina los contagios son 46 millones y los fallecidos 1.546.000. Es decir, 1,5 millones, de los cuales casi 1 millón, como reiteraremos siempre, corresponden solo a Brasil. Pasamos de portal y Nodal también destaca una nota que es de interés argentino. En Argentina se autoriza la aplicación de la vacuna Sputnik Light. Esto es lo que está planteado ahí. Y acá
algo que no estaba destacado ni en Telesur, denuncian la desaparición de líderes comunitarios afro y piden intervención de organismos internacionales. Desde el fin de semana se había dado cuenta ya de la denuncia y evidentemente también hay mucha preocupación por el nivel de violencia que va adquiriendo lo que para algunos es pre-campaña electoral y para otros es la normalidad de la disputa política violenta en Colombia. Ayer tuvimos una entrevista a propósito del tema colombiano con Isabel Zuleta, que destacaba, por ejemplo, las elecciones municipales, juveniles, el elemento fundamental que es la participación de los jóvenes en la política colombiana. Avancemos, y aquí estaba parte también del otro tema, en Prensa Latina, Ucrania en el centro de la reunión virtual entre Putin y Biden. No se olviden que desde Estados Unidos se ha advertido de que si se desplazan armas, armamento, movilización armada de Rusia a la frontera con Ucrania, Estados Unidos entraría en la disputa. ¿Desde cuándo acá ellos se meten en un tema que no les corresponde? Pero ya dijimos, además, cómo se construyó este supuesto conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Ya sabemos efectivamente de dónde nació esto y con qué intenciones. Parecería que se les acaba una guerra y se arman otra. ¿Quiénes están detrás de esto? Pues ya sabemos que son las mismas fuerzas militares y las empresas transnacionales de la violencia. Avanzamos y cerramos con algo que además, que parece ya noticia vieja, tiene toda la actualidad. El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú sigue sin ser resuelto. ¿Gracias a qué? A que la justicia se queda quieta frente a estos temas y además lo que se nota aquí es que se avanza, se encamina a su día clave en el que se decidirá si se abre juicio o es archivado tras 3 meses de una audiencia maratónica. El principal acusado evidentemente es Alberto Fujimori, quien ustedes ven ahí en la fotografía. Hasta ahí llegamos porque no hay más información relevante el día de hoy. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática aquí.